Hay gente que se queda solamente en lo espiritual, no le dice espiritualista. Hay otros que se quedan solamente en lo intelectual, son los intelectualistas. No, tengo que tener así como una balanza, ¿verdad? Tengo que tener de ambas cosas. Y le huimos a la formación, porque es difícil, porque es complicado, porque no me entra en la cabeza, porque no me llega, porque no entiendo, porque no comprendo. Eso parece matemática, parece cálculo. Uno lee y uno dice, yo no entiendo el tema. Pero bueno, voy a hacer lo más sencillamente posible. San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia, más o menos en la era cristiana, en los primeros siglos, los primeros 400 años, después que Jesucristo subió al cielo, fue uno de los que estuvo detrás de esto, planteándose el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces cuenta una leyenda que estaba dándole varios días a esto duro, y nada que le entraba. Pero Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no me entra esto del misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Y estaba un día caminando por la playa, y bueno, dándole ahí, como que dice, no dándose de cabeza, y veo un niño que está a la orilla de la playa y ha abierto un huequito, y con una casita estaba echando agua del mar en el huequito. Y entonces le llega y le dice, niño, ¿qué haces? Ah, estoy tratando de traer todo el mar para acá. Imposible. Es una locura. Eso no lo puedes hacer. Tú no puedes traer toda la profundidad y toda la grandeza del mar aquí. Y él le dice, Agustín, tú tampoco puedes meter en tu pequeña cabeza todo el misterio y la grandeza de Dios. Y desde ahí él comprendió que había cosas que había que dejárselas a Dios. Y que hay misterios que son un poco como que, bueno, Señor, yo creo, pero aumenta más mi fe. A veces yo rezo así. Hay cosas, Señor, yo. O como María, yo guardo todas estas cosas en mi corazón. Bueno, vamos a ver qué es el misterio de la Santísima Trinidad. Trinidad, tres. Ya por ahí comienza. Tres. Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, la Trinidad, me pasa ya la primera mañana. No trajeron la Biblia, he sido bueno para tenerla. La Trinidad no aparece en la Biblia. No aparece la palabra. No aparece. Busquen aquí y usted ve que dice, sí, que la Santísima Trinidad no aparece. No aparece así con esa palabra, ¿me explico? No aparece. Entonces, cuando los evangélicos dicen, usted nombra la Santísima Trinidad, ya no aparece en la Biblia, de verdad no aparece en la Biblia. O sea, no aparece el vocablo Trinidad. No. Ya le voy a decir, ya vamos a saber por qué no aparece. Pero eso no quiere decir que no esté. ¿Me explico? No aparece Trinidad, pero aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Chévere. Hay gente que lo ve así, no le aparece la palabra ahí, entonces no creen. Yo le digo a ellos, ¿en la Biblia aparecen las palabras lentes? No, tú usas lentes. Entonces no deberías usar lentes, por eso no te la Biblia. Eso se llama fundamentalismo, literalismo, hay que tener cuidado con eso. Entonces, el hecho de que no aparezca la palabra Trinidad no quiere decir que en la Biblia no estén las tres divinas personas. Son unos tipos. El misterio trinitario no es tanto cuestión de fe. ¿Por qué? Porque yo pudiera decir, como el misterio es muy difícil, eso me quitó la fe. No. Es una cuestión teológica, de tratado teológico. Porque como no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, entonces yo no creo. Eso es me perdonan todo. Eso es cierto. Como no está eso ahí, yo no creo. No. Entonces es una cuestión teológica. ¿Por qué teológica? Porque es un estudio que ha hecho la Iglesia a lo largo de muchos siglos y de muchos años para luego determinar, ya le voy a decir dónde, el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, aceptada por la Iglesia. Hay gente aquí rápida, buscando citas aquí, que sea rápido, no que empiece a ojear desde la primera hoja. No, que sea rápido. ¿Cuántas Biblias hay? Bueno, dos. Busquen Mateo 28 y 19.
¿Qué dice? Rápido. En los evangélicos de Jesús no dan. Sí, ahí sí. Cuidado que hay un ¿qué dice Mateo 28, capítulo 28, verso 19? El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Ya va. En la mía no dice así. Mateo capítulo 28, versículo 19. Está al final, que dice: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy porque va a decir, bautícelos en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo le voy a quitar eso, no, porque todavía no tenían conciencia de este misterio, para decir que eran 3 personas en una. No tenían esa conciencia las primeras comunidades, pero ellos creían en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí está Mateo, las primeras comunidades. Mateo se escribió 50 años después que Cristo subió. Entonces, en ese transcurso, esta comunidad, al final del Evangelio, y esto es litúrgico. ¿Por qué es litúrgico? Es una acción litúrgica. ¿Quién realiza esa acción litúrgica en nosotros? ¿El sacerdote. ¿En qué sacramento? Bautícenlos en el bautismo. Entonces, en el bautismo tú recibes la Santísima. Por favor. No es necesario que diga bautícenlos en el nombre de la Santísima Trinidad. Por eso no es bíblico este olor. Bien, nadie cuestionaba esto desde lo teológico, nadie. ¿Por qué? Está bien, bautícenlos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después, a lo largo de los años, los padres de la iglesia comenzaron a pensar: oye, vale, estas tres personas tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, ellos 3. No son 3 dioses, porque el judío tenía problemas con esto, por el paganismo, porque en el paganismo se hablaba de las famosas tríadas, y entonces eran 3 dioses que reinaban o que figuraban en la mentalidad pagana. Entonces el judío le costaba entender un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Entonces ellos se agarran, me quiero adelantar un poquito, de la filosofía de Aristóteles, que Aristóteles hablaba de sustancia, de esencia, de unidad. Hablaba Aristóteles. Entonces ellos comenzaron a decir: bueno, son 3, pero en uno. Son 3 personas en un solo Dios. Y el otro problema que tenían era que ellos no comprendían que Jesús era coeterno y coexistente con el Padre. Desde los inicios, Juan nos lo va a aclarar, Padre. Ellos no entendían eso. Ellos entendían en el Mesías que apareció, pero no entendían que Jesús, siendo Dios, coexiste con el Padre desde antes de la creación. Igual el Espíritu Santo. Solo fueron entendiendo poco a poco. O sea que ellos lo hicieron a nosotros, el camino. Pasamos. Ya corregí eso para que lo tomen. Bien, ¿qué es pedagogía bíblica? Pedagogía bíblica es algo que va poco a poco. Entonces, ellos utilizaron un método que es el método sistémico. El método sistémico es enseñar paso por paso, por procesos. Eso llevó años, eso llevó tiempo. Eso no fue pin, no. Eso no fue así. Hay gente que a veces cree que las cosas fueron, no. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, eso no fue así, pin, ya, así. La Virgen María, no. Eso llevó tiempo, procesos de estudio, discusiones acaloradas. Algunos dejaron la iglesia, abandonaron la iglesia, sacerdotes, porque no creían en eso. Para que la iglesia establezca que un dogma como el de la Inmaculada Concepción, eso llevó sudor y sangre, hasta caliente, como dicen, hasta perro, se insultaban, porque no creían que la Virgen fuera virgen
después del parto. Aceptaban la virginidad antes, pero no aceptaban la virginidad después, porque ellos decían, bueno, la vida es todo masivo, no puede servir. Y eso, no te creas que fue fácil. Entonces, el método sintético me permite a mí ir en proceso. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, vamos a un paseo nada más. Hay conciencia no de Santísima Trinidad, sino de tres personas. Búsquenme Ezequiel 37:4-5. Rápido. Si no lo consiguen, lo consigo. Ezequiel 37:4-5. Miren lo que dice. Profetiza así sobre estos huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Palabra del Señor. Lo está diciendo primeramente Dios. Dios está diciendo esto. Escuchen la palabra del Señor. ¿A quién se dice que es la palabra, el logos, el verbo? A Jesús. No me lo está nombrando, pero me lo está insinuando. Logos, palabra. Y luego dice, esto dice el Señor a estos huesos. Le voy a infundir eso, espíritu. Ojo. Miren, Ezequiel, mandado por Dios. Luego dice, escuchen la palabra, ya lo van a ver, grábense eso, que Juan nos va a decir quién es la palabra, el verbo es palabra. Así se le identifica a Jesús, logo, verbo, palabra. Escuchen palabras del Señor. Son coexistentes, estamos hablando de Ezequiel, Antiguo Testamento. Infundan en mí espíritu. Ahí están los tres. ¿Se dieron cuenta? Hoy no pongan esa cara. Ahí están los tres. ¿Ahí habla de Santísima Trinidad? No, pero están los tres. Entonces, había conciencia de tres personas. Bien. Este es el prólogo, vamos con Juan, el Evangelio de Juan. Juan 1:1-5. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan. Por eso es que esto era más hacerlo en taller. Voy a leer el Evangelio de Juan. Escuchen. En el capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué es lo que dice? Al principio existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Ves? Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Coeternos, coexistentes. Ese término es bueno, coexistentes, los dos coexisten. Y la palabra era Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Y la palabra era Dios. Jesús es Jesús, se dijo, pero es Dios. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces el prólogo de Juan me viene a decir a mí que el logos o el verbo es la palabra. Entonces cuando yo en el Antiguo Testamento alguien dice, escuchen palabra del Señor, ¿sí de Jesús? Palabra del Señor siempre se relaciona con Jesús. Cristo, antes de encarnarse, esto es lo que estamos diciendo aquí, es el verbo, la palabra. Cristo, antes de encarnarse en María, esa es otra historia. O sea, este hombre, este Dios envía a su Hijo y se encarna en Jesús. Ese es otro misterio, otro tema para otro día, el misterio de la encarnación. ¿Cómo? Hay que echarle. Eso es otro tema que podemos luego tratar. Entonces, pero antes ese verbo encarnado existía. Claro, Cristo ayer, hoy y siempre. Entonces algunas denominaciones religiosas dicen que no, que Jesús apareció en la era cristiana y de ahí para acá. Entonces están negando la coexistencia de Jesús o la existencia de Jesús desde el mismo momento que ni sabemos, desde antes de la creación ya Jesús existía.
¿Creen en esto? Si me dicen que no, me voy. No, hay gente que no cree. Es que hay gente que no cree y duda. Ay, pero es que yo vengo a conocer al Señor desde ayer para acá. Eso es otro tema. Yo conocí al Señor fue anoche, el mes pasado. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero Jesús es coexistente, apréndase, y coeterno, es con el Padre. Estamos hablando nada más de Jesús y del Padre, falta el Espíritu Santo, va a aparecer luego. Entonces Cristo aquí está, por eso me lo colocaron en mayúscula, es coeterno y coexistente con el Padre y por supuesto con el Espíritu. Lo que pasa es que vamos por partes. Bien, pasamos. ¿Qué es neumatología? La neumatología es la ciencia que estudia el Espíritu Santo. Hay expertos en esto, expertos. Un laico comprometido que se llama Pacho Bermeo es experto, buenísimo. Lo hubiese traído ahí. Bueno en esto, muy bueno en neumatología. Mire, hay mucha literatura en internet, oye, buena, muy buena. Hay una que hay que tener cuidado. No lean neumatología ni Santísima Trinidad del Objetivo Global. No lean eso, no lo lean. Léanlo por curiosidad, pero si usted no está formado se confunde. Los evangélicos, los pentecostales, sí se parecen a nosotros en esto. Yo creo en la Santísima Trinidad, en la Trinidad. Y yo creo en el Padre y el Espíritu Santo desde antes de la creación. Pero los testigos de Jehová y los mormones no. Así que tengan cuidado cuando se metan por internet. Miren, ¿qué es la neumatología? Es la ciencia que estudia todo lo referente al Espíritu Santo. Vamos a empezar. El Espíritu de Dios lo ocupa. Génesis, lo que se acuerdan del Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Alguien lo ubica? Génesis capítulo 2, verso 7. Mira lo que dice. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz. Porque luego vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay una conciencia del Espíritu Santo, pero con unas categorizaciones. Le decían aliento, soplo, viento. Entonces cuando ustedes escuchen, lean el Antiguo Testamento y sopló. Ya lo vamos a ver en la lectura pasada. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Sopló el Espíritu Santo. Es una manera para que tú y yo comprendamos. ¿Por qué es tan difícil esto? Que tuvo que buscar un elemento humano, porque tú soplas, para que tú comprendas. Entonces, aliento, soplo y viento son categorizaciones del Espíritu Santo. Entonces el Génesis dice, y sopló en su nariz, sopló su aliento, sopló su espíritu. ¿Ve? Ya aparece en el Génesis Espíritu Santo. Ahora, no le dicen Espíritu Santo todavía para que vean, le dicen Espíritu, el Espíritu de Dios. Bien. Y luego, para que tú veas, vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 2, aquí lo tengo. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abierto, y el soplo de Dios se movía. El soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Para que tú veas. ¿Qué quisimos corregir aquí más adelante? Que empezaron algunos padres de la iglesia, que les duele de unos cocorones bien dados, empezaron a decir que Dios era Dios y que el Espíritu estaba por debajo de él. No, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene la misma sustancia y naturaleza que el Padre. Y algunos empezaron a decir, entonces Dios será una pirámide, Dios, Espíritu Santo y el Hijo más chiquito. No, los tres. Padre, yo lo veo así. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque empezaron a decir, este tiene menos importancia y este tiene menos. Herejía. Y el que comete herejía tiene que confesarse. Debería de confesarse. Hay gente que... Yo me he encontrado con católicos que piensan así. Yo digo, uy, que tiene que confesar, tiene que hablar con sacerdote y confesar que la evolución de una herejía que se superó en el siglo II. En el año 200 se superó ahí. En un taladro, un sacerdote comenzó a decir
que Jesús era subalterno del Padre. No, Señor. O sea, Jesús no es plebeyo del Padre, no es sirviente, no, Señor. Jesús goza de la misma naturaleza, de la misma sustancia y toda la gloria y toda la honra que el Padre. Hay gente que me dice, católicos, óyeme, yo me encuentro con gente católica así. Entonces claro, como yo me acerco más a Jesús porque como Jesús no es Dios, ¿qué es eso? Mucho cuidado. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a quién? A los profetas. Vamos a buscar Ezequiel, también nos inspiró a ellos. Vamos a buscar Ezequiel, capítulo 2, verso 2. Fíjate lo que dice. Ezequiel, penetró en mí el Espíritu. Dice Ezequiel, penetró en mí el Espíritu. Ya nos va diciendo que el Espíritu es quien nos asiste, que nos da la sabiduría. Son tres personas que también con sus funciones, ¿oyeron? Padre, el Padre, amor, creador, Jesús, redentor, y Espíritu Santo, consolador, que me da la sabiduría y la luz. Por eso es que a veces también cometemos errores en la oración. Oyeron, a veces también en la oración cometemos errores. Porque pedir al Espíritu Santo es decirle que me llene de su luz, de su sabiduría y de su consuelo, y me defienda. El Hijo es el que me da la fuerza, la valentía. Hoy lo vemos en el Evangelio, no tengas miedo. Y el Padre es el que me abraza paternalmente. A veces la oración, de repente, yo no sé si no pasa de ahí por eso. Y no es que no sepamos orar. Por eso tenemos que pedir, Espíritu Santo, dame palabras. Ilumíname. Esas son las canciones, ¿no? Ilumíname, dame sabiduría. Bien, entonces el profeta pide la asistencia del Espíritu para ser profeta. Entonces cuando tú vayas a hablar con tus hijos, con tu esposo, porque hay un problema, con el párroco, con el vecino, Espíritu Santo, dame palabras. Vas a ir a buscar trabajo, Espíritu Santo, dame palabras. ¿Qué debo decir? Dice la canción, ¿qué debo decir? ¿Qué debo cantar? ¿Qué debo orar? Es un problema ahí con la pareja, Espíritu Santo, asístenos. Bien, pasamos. El Mesías tendrá plenitud de espíritu. ¿Recuerdan Isaías 61:1? El Espíritu Santo está sobre mí. ¿Recuerdan? Que luego él lo dice en la sinagoga. Lo buscamos. Isaías 61:1. Ya lo obedece. Isaías 61, capítulo 61. Aquí lo tiene. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lo dio Jesús. Entonces, el Espíritu asiste a la iglesia. Asiste al cristiano, asiste a la iglesia jerarquía y por supuesto a nosotros laicos. El Espíritu nos asiste, nos da conciencia. Y por eso Jesús también dice, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena noticia, para liberar al cautivo. Entonces, en esas situaciones de la vida, incluso no solamente la vida espiritual, sino de la vida material, el Espíritu Santo, asísteme en este momento, envíame. Esta es la oración que se hace cuando hay el Dios disponible. Bien. Efusión universal del Espíritu Santo. Alguien busca rapidito Joel. Efusión universal del Espíritu Santo. Joel. ¿Alguien lo consigue? Voy a buscar Hechos de los Apóstoles. Voy a adelantarme con Hechos de los Apóstoles. Hechos, díganme, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Consiguieron Joel? Capítulo 2, verso 16. Miren lo que dice los Hechos en las primeras comunidades. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Derramaré
el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, ¿no? Ezequiel, el Espíritu de Dios me asiste como profeta. Y luego la iglesia naciente, Hechos de los Apóstoles, derramaré mi Espíritu sobre ustedes. ¿Vieron? Lo de Luis Santo. Ya vamos para allá. Luego, aquí se le llama santo. Busquen Isaías 63:10. Es la primera vez que se lo comenzó a llamar santo. Se lo voy a decir. Isaías, a mí me gusta el santo. 63:10, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Pero ellos se rebelaron, evitaron su santo espíritu. Ven, procesos. La comunidad comenzó a decirle, este espíritu es santo. Porque viene de Dios. Entonces tiene que ser santo. Pero pasaron años, no fue así. ¿Viste? Aparece ya en Isaías muchos años después. Entonces el profeta dice Espíritu Santo. Luego, casi se confunde con la sabiduría trascendente. Eso es, pasa un poquito pasa la. Bueno, no se colocó ahí la cita. Pero luego, más adelante, en el libro de sabiduría, dice, el Espíritu que me da la sabiduría y la inteligencia. Por eso es que tenemos que saber orar. Cuando yo no puedo comprender a mis hijos, porque no, la comunicación a veces se tranca la vida, ¿verdad que sí? Se le tranca a uno la vida. O no comprendo al padre. Uy, no sé si no. Cada vez que nos vemos nos engrifamos. O un compañero de trabajo, el patrono. Tengo que pedirle al Espíritu Santo sabiduría. En las clases, tiene que estudiar. Pero cuando esas cosas se ponen, el Espíritu Santo asiste. Despiértame la inteligencia, la sabiduría, el razonamiento. Tengo que darle al Espíritu Santo. A él es que tengo que buscar para que me dé la sabiduría. Por eso se confunde un poquito con la sabiduría. Bien, pedagogía bíblica vamos al Nuevo Testamento, cuando ya se está apareciendo la cuestión de Trinidad. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Los 4 evangelios lo citan.